Estamos de regreso con Roberto Valladares. Él es consultor en Lantia Consultores, que es una consultoría que se dedica a temas de seguridad. Hoy precisamente vamos a abordar el tema de seguridad, campañas, candidatos. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. La verdad es que es un tema que ha surgido en últimas fechas. Recientemente tuvimos una declaración de uno de los candidatos, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, bueno, yo, además de que voy a eliminar el Estado Mayor Presidencial, etcétera, es alguien que al parecer, ¿no? Se ha portado un poquito renuente en esta cuestión de la seguridad y que lo acompaña el Estado Mayor, etcétera, etcétera. Y tú nos podrías dar, desde tu óptica de consultor, ¿cuál es la situación actual de la seguridad en el país? ¿Cómo va a influir en esta campaña? A ver, ¿qué nos podrías decir al respecto? Gracias, Alejandro, gracias por la invitación. Y pues es con razón que el tema está en la agenda, ¿no? Los últimos 3 años han sido desastrosos en términos de seguridad y en particular en términos de violencia. Cerramos 2017 con 29,000 víctimas de homicidio doloso, de las cuales las 2/3 partes son atribuibles al crimen organizado. Esto, digamos, es el doble de lo que se observaba en 2014. Vemos un incremento muy acelerado de la violencia. Vemos también que la violencia está presente en lugares donde antes no era tan evidente, ¿no? ¿Por qué este repunte de la presencia del crimen organizado en muchas comunidades del país, de la violencia y un poco los impactos que eso tiene en la contienda política? Bueno, porque los criminales se dedican cada vez a más cosas. Tienen muchos más intereses y cada vez en mayor medida esos intereses involucran al gobierno, en primera instancia autoridades locales. Se han diversificado. Antes, probablemente se dedicaban al trasiego de drogas, etcétera, etcétera. Ahora pues ya se han diversificado, han modificado su plan de negocios, si lo podemos decir de alguna manera, y pues por supuesto, hay mayor presencia y han adquirido mayor poder. Exactamente, y esos nuevos giros delictivos que han repuntado en los últimos años, por supuesto, siempre ha habido algún tipo de robo de combustible, siempre ha habido algún tipo de extorsión, pero ahora los grupos que participan en ese tipo de actividades son mucho más poderosos y están mucho más armados, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que los criminales cada vez en más regiones del país buscan tener un cierto control sobre las autoridades locales. ¿En qué se traduce este control? Vemos fundamentalmente 3 cosas en el ámbito municipal. Buscan, en primer lugar, que los dejen operar. Decirle al alcalde, aquí yo me muevo, mi gente se desplaza, no queremos ningún tipo de intervención. ¿Qué otra cosa buscan? Buscan una tajada del presupuesto en algunos casos. Esto fue lo que empezamos a ver en Michoacán con los templarios, pero que ya se ha generalizado. Ya lo vemos también en municipios de Morelos, en municipios de Guerrero. Y una tercera cosa que buscan en muchos casos es nombramientos, ¿no? Yo quiero que mi compadre quede como director de obras del municipio. ¿Por qué? Porque también quieren incursionar en esas actividades, ¿no? ¿Esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que la dinámica de intimidación hacia los alcaldes sea mucho más extendida y sea también mucho más intrusiva, ¿no? Tenemos, esta dinámica de intimidación, pues está teniendo en muchos casos una consecuencia de violencia. Si bien la mayoría de los alcaldes se cuadran, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando sobre todo de alcaldes en regiones no urbanas, en regiones más rurales, ciudades medias, muy vulnerables, muy alejados, digamos, de la cobertura de los medios, de una sociedad civil que los arrope, de otros intereses, están totalmente expuestos a estos grupos criminales que en muchos sentidos son el principal poder de facto en la comunidad. Y en muchos casos acceden, pero también tenemos en lo que llamamos del sexenio 20 homicidios de alcaldes en funciones. Si nos vamos a otros funcionarios, digamos, mandos municipales y la familia inmediata de estos, la lista aumenta a casi 200 personas. Si metemos candidatos y otros exalcaldes, otras personas posiblemente involucradas en esta misma lógica, estamos hablando de varios centenares de personas, ¿no? Entonces es un problema real y esto llega, el proceso electoral llega en un momento y en lugares donde este es un riesgo muy alto, ¿no? Vamos a tener elecciones municipales en Morelos, en Michoacán, en zonas de Jalisco que son muy conflictivas y también en varias regiones de Chihuahua que son particularmente difíciles en este tema. Y bueno, eres por supuesto un experto en seguridad, a eso se dedica la consultora en la que trabajas. Desde la óptica de un consultor, y si tuvieras a uno de los candidatos enfrente de ti, y te contrataran precisamente, no solamente para
la cuestión de políticas públicas, cuál debe de ser nuestra narrativa en el tema de seguridad. Me imagino que también te pudieran decir, bueno, al respecto, ¿qué hacemos? ¿Tú qué cuál sería tu recomendación como consultor? Es una recomendación un tanto difícil, sobre todo si me restringes a un candidato. A mí me gustaría tener a los tres más importantes. Bueno, ok. Imagínate que tuvieras la oportunidad de asesorar a los tres. No, yo, digamos, lo que considero es que esto no se puede resolver sin un acuerdo político de muy alto nivel. No lo que se hace en algún momento, dijeron, les vamos a hacer el polígrafo, nadie le da seguimiento a eso, les vamos a dar autos blindados a los que los pidan, algunos escoltas. Pero en realidad, los partidos políticos... ¿Cuál es la responsabilidad precisamente de los partidos políticos? De los candidatos que los encabezan es pues ver que las personas que contienden en lugares de muy alto riesgo, obviamente a un candidato en la tierra caliente de Michoacán se le va a acercar un criminal a pedirle algo o a ofrecerle algo. No se puede simple y sencillamente dejar que eso pase, que es lo que ha sido la norma, que además es algo que se hace de forma bastante descarada. En muchas comunidades la gente sabe, platicas con un taxista, con el de la tienda, y sabe perfectamente que su alcalde o que los candidatos pues ya llegaron a un acuerdo con la maña, y además entran de todo lo que pasa después de eso, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades no tan grandes. Entonces no es ningún secreto, es algo que las cúpulas de los partidos nacionales un poco dejan pasar, y luego tenemos casos como el de Iguala y nos sorprendemos, ¿no? Cuando en realidad pues los vínculos que existieran bastante obvios, ¿no? Tenemos también en Morelos un caso escandaloso en el que el grupo criminal de los Rojos pues se dio la tarea hace 3 años exactamente de intimidar sistemáticamente a por lo menos 12 alcaldes, ¿no? Les dieron $1 millón para sus campañas, 1 millón a 5 millones, y eso a cambio de qué, pues de que luego les dieron una tajada del presupuesto, de que luego cumplían con ciertas condiciones. A un alcalde, al de Mazatepec, se le hizo muy caro, y hay incluso un video en el que se observa, ¿no?, cómo él es intimidado, él reconoció haber pagado cuota y ni siquiera sigue en funciones, ¿no? Y no es un caso excepcional, es el caso del que tenemos una grabación documentada, una grabación en video circulando por todos lados, ¿no? Pero es un fenómeno generalizado. Y es un fenómeno generalizado que ocurre a nivel municipal. A nivel municipal, yo no te diría en todo el país, ¿no? O sea, no pensaría en un acuerdo para fiscalizar y que sean limpios y puros los 2.500 alcaldes del país, ¿no? Pero sí hay lugares donde obviamente el riesgo es mayúsculo, donde además hemos tenido cualquier cantidad de atentados y de homicidios, como ya se comentó, o del alcalde o de su secretario particular. Y bueno, con esos precedentes, yo sí considero que hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos de hacer un trabajo más serio, de ver a quién postulan, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad de la autoridad electoral, si es que tiene alguna responsabilidad en este aspecto, en el tema de la seguridad, digamos? ¿Está del lado de la fiscalización? Pues sí, la autoridad electoral se enfoca mucho en ese tema, ¿no? En evitar delitos que se cometan delitos electorales. Sin embargo, yo creo que la fiscalización es, en un país como México, y por cómo se manejan las campañas, la cantidad de efectivo que circula en las campañas, es todavía, digamos, algo ideal, ¿no? Algo a lo que estamos muy lejos de poder cerciorarnos de que el dinero que entra en las campañas sea lícito, que tenga un origen lícito, porque hay muchas otras vías para, digamos, evadir la fiscalización. Claro. Y, bueno, haces un muy buen diagnóstico. Hay solución. Ahí, digo, vaya, no se puede erradicar de un día para el otro. Es un tema que necesita, para empezar a resolverlo, pues que pase tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el quid del problema? ¿En dónde está? ¿Cómo podemos empezar a solucionarlo? Bueno, que la solución empieza, digamos, por las atribuciones que se ejercen en el ámbito local, ¿no? Ciertamente estuvo sobre la mesa la propuesta del mando único. Lo primero que exigen los criminales es cierto control sobre la policía, ¿no? Una célula criminal, incluso sin acercarse al alcalde, llega a intimidar a la policía, pero ya se les hace más fácil, pues, decir al alcalde, nombra a mi compadre como tu director de seguridad, ¿no? En esos casos, y en municipios donde sabemos que el riesgo es altísimo, que además no hay las capacidades, que si bien les tendrán 20 elementos, pues sí no tiene mucho sentido que exista esa fuerza municipal, ¿no? Esto es distinto al planteamiento de un mando único en las 32 entidades federativas, que es políticamente muy difícil y sería muy costoso de implementar,
pero sí hay ciertos lugares del país bastante mapeados, estamos hablando de unos 80, 100 municipios de altísimo riesgo, donde sí debería de haber un trabajo para decir, bueno, aquí los alcaldes tendrán funciones mucho más acotadas, ¿no? Y además habrá una fiscalización mucho más cercana. Eso creo que es algo que se puede implementar en el mediano plazo, pero sin embargo pues implica un costo político, y también porque los propios partidos políticos pues saben que a final de cuentas solo ciertas figuras les van a movilizar a la gente y les van a llevar votos en esas localidades, ¿no? Los partidos, una solución de mucho más largo plazo es que los partidos políticos se den a la tarea de construir más bases y más cuadros en todos los ámbitos locales, ¿no? México sigue siendo en el sentido que un país muy de una tradición muy corporativa, donde si no es el sindicato, si no es cierto grupo, pues los partidos a lo mejor tienen bases en las clases medias en las ciudades, ¿no? Pero requieren de esas figuras, de esos cacicazgos locales que muchas veces ya están coludidos con el crimen organizado para poder operar en todo el país. Pues Roberto, muchísimas gracias, bueno, definitivamente es un tema muy interesante, es un tema nodal, al parecer es uno de los problemas que más les importa a los ciudadanos, y pues también bueno, hemos visto que algunos de los candidatos lo han incorporado a su ideario, a sus programas de campaña, pero sí se nos hacía importante abordar el tema de la seguridad y de la seguridad de los candidatos, más cuando uno abiertamente dice, bueno, yo no necesito de esa seguridad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, y pues los esperamos el día de mañana. Espero que nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.